أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Estamos en el libro Al-Aqida Tahawiyya del Imam Tahawi y estamos en el último punto que vimos fue el punto número 35, que es la contemplación de Allah por la gente del paraíso es verdad. O sea, parte de la creencia de los musulmanes es que también las personas que llegan al paraíso van a poder contemplar a Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie ha visto a Allah en esta tierra, pero los únicos que van a poder ver a Allah es las personas que llegan al paraíso. Y dice en un verso del Corán, ese día habrán rostros resplandecientes contemplando a su Señor. O sea que el Corán dice claramente que en el paraíso vamos a poder ver a Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie lo ha visto, ¿ok? Entonces nadie ha visto a Allah. La única forma que tenemos de ver a Allah es en el paraíso. Inshallah, si llegamos al paraíso. Entonces parte de la creencia del musulmán es que ver a Allah solamente es posible para las personas que llegan al paraíso. ¿Ok? El punto 36 es, no es seguro el Islam de un individuo hasta que se somete y se entregue. ¿Ok? ¿Qué quiere decir de eso? Como que el Islam no está afianzado en una persona hasta que esa persona se somete a aceptar lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado y siga estas órdenes, sin necesidad de cuestionar. ¿Ok? Hay cosas que uno cuestiona por qué esto, por qué aquello, y el Islam en parte lo permite. Pero cuando llegamos a cuestionar tan a fondo que empezamos a tener dudas sobre el Islam, entonces eso es lo que el Islam dice, ahí es que debemos parar. O sea, no debemos cuestionar tanto que empezamos a tener dudas sobre lo que dice el Corán o lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces dice, no es seguro el Islam de un individuo hasta que se someta y se entregue. Quien aspire un conocimiento que esté más allá de su capacidad de saber y su intelecto nunca se satisface, su deseo lo velará del entendimiento puro del monoteísmo, de la claridad de la comprensión y de la fe verdadera. Vacilará entre la incredulidad y la fe, entre la afirmación y el rechazo, entre la entrega y el reproche, obsesionado, desencaminado, en la incertidumbre, sin ser un creyente veraz ni un incrédulo negador. O sea, el estar constantemente cuestionando cosas que tal vez nosotros no podemos entender, hace que la persona no esté afianzado como creyente, como que siempre está, a veces creo, a veces no creo, a veces creo, a veces no creo. Parte de creer en el Islam es que creemos que hay ciertas cosas de las cuales nosotros como seres humanos nunca vamos a entender, solamente Allah subhanahu wa ta'ala tiene el entendimiento de eso. ¿Ok? Algunas personas dicen, ¿cómo es esto de que hay 7 cielos? ¿Qué quiere decir 7 cielos? Subhanallah, creemos que hay 7 cielos, Allah sabe cómo son los 7 cielos. ¿Cómo va a ser esto del día del juicio? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde está el paraíso? Allah subhanahu wa ta'ala tiene ese conocimiento. Nosotros tomamos la información que tenemos, como se dice en inglés, at face value, como nos fue dada, y ya, no indagamos más de ahí porque ese conocimiento solamente Allah subhanahu wa ta'ala lo tiene. ¿Ok? Y hay un verso del Corán, el verso de la Sura Nisa, Sura 4, verso 65, dice, pero no, juro por tu Señor que no creerán las personas realmente a menos que te acepten al profeta Muhammad como juez de sus disputas y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala dice que él jura que nadie va a ser un verdadero creyente hasta que no acepten al profeta Muhammad como juez de las disputas y acepten lo que él nos dijo sin cuestionar, simplemente lo tomamos y lo hacemos, ¿ok? Y hay muchos versos con referencia a esto. Está el verso en la Sura 33, verso 36, que dice, un verdadero creyente o una verdadera creyente no deben, cuando Dios y su mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar de forma contraria. Quien desobedezca a Dios y a su mensajero se habrá desviado claramente. O sea que dice un verdadero creyente o una verdadera creyente, ¿ok? Y eso es interesante, ese principio,
Dice, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينِ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ. لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ. Normalmente, cuando el Corán se refiere a algo que aplica para todos los musulmanes, utiliza el término masculino. ¿Por qué? Porque el término masculino es general, ¿ok? Entonces, igual que en español, si nos referimos a un grupo de niños, no decimos los niños y las niñas. Solamente con decir los niños, eso ya abarca a las niñas también, ¿verdad? Aunque si queremos hacer énfasis, podemos decir los niños y las niñas, ¿verdad? Entonces, cuando el Corán dice los creyentes y las creyentes, es una forma de hacer énfasis, ¿ok? De que no vaya a haber duda en el futuro de que eso nada más era para los hombres. O sea, está aclarando y haciendo énfasis, los hombres y las mujeres que son creyentes, ¿ok? De resto, todos los otros comandos del Corán, cuando tienen el término masculino, en general se refieren a la mujer también. Pero cuando Allah subhanahu wa ta'ala quiere hacer énfasis para que no haya ningún tipo de duda, Él pone los creyentes y las creyentes. Por eso hay un verso muy lindo en el Corán que dice, por ejemplo, los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los sometidos y las sometidas. Y tiene el verso completo diciendo el término masculino y femenino, porque es una forma de aclarar que no hay ninguna duda de que esto que está revelado tanto para el hombre como para la mujer, ¿verdad? Entonces dice, un verdadero creyente o una verdadera creyente no deben, cuando Dios y su mensajero deciden algo, actuar de forma contraria, ¿ok? Quien desobedezca a Dios y a su mensajero se había desviado claramente. Después dice, hay gente que discute acerca de Dios sin conocimiento, sin guía ni libro que los ilumine. Esto es 22.8. Básicamente, aunque no dice nada que se vea como malo, se refiere a que imagínense que hay gente en el mundo que discuten acerca de Dios, pero no tienen ningún libro ni nada que los está iluminando con ni ninguna guía que los está iluminando con el conocimiento verdadero. O sea que sí está diciendo, son personas que están descarriadas, ¿ok? Está dando a entender que son personas que están descarriadas porque no tienen guía ni libro enviado por Dios que los ilumine, ¿ok? Y después dice, los idólatras solo siguen suposiciones impulsados por sus propias pasiones a pesar de haberles llegado la guía de su Señor, ¿ok? Entonces, todos estos versos básicamente lo que nos dicen es que hay cosas que solamente Allah subhanahu wa ta'ala sabe, no indagamos sobre ellas, los tomamos como Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta Muhammad nos lo enseñaron y ya. Y se refiere a que también se refiere a que las personas que siguen buscando, siguen preguntando, siguen tomando suposiciones de cosas sin tener una prueba de lo que están diciendo, terminan descarriándose o terminan cayendo en la incredulidad, ¿ok? Entonces, el Islam nos enseña que hay cosas que no vamos a comprender y la comprensión de ciertas cosas para unas personas es fácil, para otras es difícil, ¿ok? Ahora, cuando sabemos seguro que algo está dicho en el Corán y la Sunna, lo tomamos como dice, y si nosotros no lo entendemos en ese momento, decimos, yo no lo entiendo, pero yo no digo que es contrario al Islam, ¿ok? Por ejemplo, esto de que el hombre se pueda casar con más de una mujer, ¿verdad? O el tema del velo de la mujer. Hay muchas mujeres que dicen, yo soy musulmana, pero yo no creo ni en que el hombre se pueda casar con 4 mujeres ni en el velo de la mujer. No, eso nos saca del Islam porque estas son cosas que las dice el Corán. Ahora, si nosotros decimos, yo soy musulmana, pero mi entendimiento no está al nivel que yo comprendo por qué Allah puso esa ley, entonces para mí eso es difícil de entender, ¿ok? Pero yo no estoy diciendo, estoy en contra, no creo, en esa parte no creo. Simplemente estoy diciendo, yo no lo entiendo. Está ahí, eso es lo que dice el Islam, ahora yo no lo entiendo. Eso es diferente, ¿ok? Estamos aceptando que no entendemos algo. O yo no crecí con esa cultura y se me hace muy difícil practicarlo, pero eso es parte del Islam, ¿ok? O sea, no podemos negarlo simplemente porque nosotros no lo entendemos. Pero aceptamos que está ahí y decimos, yo no lo entiendo, pero Allah subhanahu wa ta'ala lo puso ahí, ¿ok? Bien.
El punto 37 dice, la fe en la contemplación del Señor en el paraíso de la gente no es auténtica si la imaginan conforme a su voluntad o la interpretan de acuerdo a su entendimiento. ¿Okay? Acuérdense que estas son oraciones que escribió el imam At-Tahawi describiendo cómo debe ser la creencia de un musulmán, ¿verdad? Entonces el imam At-Tahawi dice, hablamos anteriormente de la contemplación de las personas del paraíso a Allah, que vamos a poder, que inshallah si llegamos al paraíso vamos a poder contemplar a Allah, ¿verdad? Pero dice, esa creencia no está correcta si tratamos de imaginar en nuestras cabezas cómo va a ser la situación, cómo se va a ver Allah, entonces la creencia ya no está correcta. Una vez que tratamos de indagar de más, de explicar o suponer lo que no se nos fue aclarado, entonces ya estamos saliendo de la creencia correcta, no tratamos de explicarlo, no tratamos de imaginarnos cómo va a ser. Allah subhanahu wa ta'ala sabe cómo va a ser y qué es lo que vamos a ver, ¿ok? Y después el Sheikh describe la fe en la contemplación de la gente de la estancia, o sea, la fe en la contemplación de Allah por las personas que están en el paraíso no es auténtica si la imaginamos conforme a nuestra voluntad o la interpretamos de acuerdo a nuestro entendimiento. Si la explicación de la contemplación y de todos los significados que corresponden al señorío son dejados a estas faltas interpretaciones, apegándonos a la entrega total, el español está un poco, el español está un poco difícil de leer, ¿verdad? Tengo que traducir esto a un español más común la próxima vez. Dice, si la explicación de la contemplación y de todos los significados que correspondan al señorío son dejando las interpretaciones y apegándonos a la entrega total. Básicamente lo que dice es, ¿cómo explicamos esta situación? Dejamos de pensar en interpretarlo, en suponer cómo va a ser, simplemente lo tomamos como nos fue dado. El día en el paraíso, inshallah, si llegamos al paraíso podemos ver a Allah. Y ya, no tratamos de imaginarnos, no tratamos de describirlo. Esa información no nos fue dada, la dejamos de lado. ¿Okay? Dice, esta es la religión de los musulmanes. ¿Okay? Y quien no se prevenga de la negación y la comparación en los nombres y atributos de Allah se descarriará y habrá fallado al entender la gloria, porque nuestro Señor majestuoso y poderoso solamente es descrito con atributos únicos y cualidades que son absolutamente particulares. No hay nada de la creación que se les asemeje en su significado. Básicamente lo que dice, cuando ven los nombres de Allah, ¿verdad? A veces estudian, por ejemplo, los nombres de Allah como aparecen en el Corán. Siempre se está hablando de los 99 nombres de Allah, aunque hay más nombres de Allah mencionados en el Corán, más de 99, pero siempre se está hablando de los 99 nombres de Allah y a veces se dan clases sobre ese tema, ¿verdad? Van a ver que en algunos de esos descripciones, obviamente Allah subhanahu wa ta'ala utiliza nombres que los seres humanos conocemos, el misericordioso, el compasivo, son términos que nosotros conocemos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo explicamos? ¿Es misericordioso como un ser humano puede ser misericordioso hacia una persona? No, porque la misericordia de Allah es perfecta y nuestra misericordia hacia otras personas no es perfecta. Entonces, tomamos los nombres de Allah, pero no los tratamos de explicar como si fuera un ser humano, ¿ok? La situación de él es perfecto, él es perfecto, no tiene ningún error, no tiene ninguna imperfección, ¿ok? Entonces no tratamos de explicarlo de acuerdo a nuestro entendimiento. Por eso cuando dijimos anteriormente, hay versos del Corán que hablan de la mano de Allah, o de la faz de Allah, o del ojo de Allah, ¿verdad? Hay hadith que también hablan de la mano de Allah. Entonces no tratamos de imaginarlo como una mano con 5 dedos, como es nuestra mano, ¿ok? Tomamos lo que dice, pero no tratamos de interpretarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se ve? ¿De qué color es? ¿Cuántos dedos tiene? ¿Tiene dedos? ¿No tiene dedos? Esa parte es conocimiento de Allah solamente, nadie lo sabe. Entonces, lo tomamos y no lo interpretamos, ¿ok? Porque una vez que tratamos de entrar en la interpretación, entonces entramos en esos antropomorfismos que entraron las personas en la Edad Media, ¿verdad? Cuando empezaron a hacer estos dibujos en las capillas en Europa y dibujaban a Dios como si fuera un hombre blanco de barba blanca,
¿verdad? Y después están estos grupos, por ejemplo, que dicen, no, mi Dios no es un Dios blanco, entonces lo dibujan como un Dios negro, ¿ok? Con barba negra o con barba blanca. Ninguno de los dos es correcto. ¿Por qué? Porque nadie ha visto a Dios y Dios no se parece al ser humano. Dios es el creador y el ser humano es la creación. O sea, el creador no se va a parecer a la creación. El creador es perfecto, la creación es imperfecta. ¿Ok? Y por eso dice, no hay nada ni nadie semejante a Dios, Él todo lo oye, todo lo ve. ¿Ok? Y esto de no hay nada ni nadie semejante a Dios, es haciéndonos acordar, nada se parece a Dios. Y cuando dice, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, Él todo lo oye y todo lo ve. Y nosotros, los seres humanos, no lo vemos todo y no lo oímos todo. O sea que ahí nos da una aclaración. No hay nada que se le parezca porque Él todo lo oye y todo lo ve. Y nosotros no podemos hacer eso. Así que ya eso nos da una idea de que no somos semejantes a Él. ¿Ok? Bien. Punto 38. Él está más allá de tener límites que lo contengan y restricciones de tener partes, miembros e instrumentos. ¿Ok? Esto es algo otra vez que dijo el imam At-Tahawi describiendo a Allah. ¿Qué quiere decir con esto? El Sheikh Muhammad bin Mani, rahimahullah, dijo, el propósito de estas palabras del imam At-Tahawi es refutar a los antropomorfistas, pero estos enunciados son generalmente ambiguos. O sea, él dijo esto, no tiene límites, no tiene miembros, no tiene instrumentos, no tiene partes, ¿ok? ¿Por qué? Para refutar a las personas que describían a Allah con una figura humana. ¿Ok? Entonces el Sheikh Muhammad ibn Mani dice, el propósito de estas palabras del Sheikh At-Tahawi es refutar a los antropomorfistas, a las personas que describen a Allah como un ser humano. Dice, pero estos enunciados, que incluso a nosotros se nos hace difícil al leerlo, no se ve claro, hay que leerlo varias veces para entenderlo, dice, estos enunciados son ambiguos. Esto que dijo el imam At-Tahawi es algo ambiguo, hay que leerlo mucho para entender lo que quiere decir. Dice, y no es la forma como el Ahlul Sunnah wal Jama'ah describe a Allah. ¿Ok? O sea, los sunnis, el Islam sunni no describe a Allah con estos términos, pero esa es la forma como el imam At-Tahawi lo describió. ¿Ok? Y era una forma de refutar a los antropomorfistas que existían en su época, que ya estaban empezando a describir a Allah como un ser humano, con 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, figura humana, nariz, boca, etc. ¿Ok? Y entonces ahí ellos ponen el verso, de sura, el verso no, la sura al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Él es Allah uno, Allahu samad, Allah el absoluto, lam yalid wa lam yulad, no engendró ni fue engendrado, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, y no hay nadie que se le parezca, no hay nadie que se asemeje a él. ¿Okay? Esto es, esta sura. Hay versos hay dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dicen esta sura es equivalente a 1/3 del Corán, porque en esta sura se encierra toda la descripción de quién es Allah. O sea, ahí se nos describe completamente quién es Allah. Cuando tratamos de ir más a fondo, imaginarnos cómo se ve, cómo es, ahí es que entramos en el área dudosa, ahí es que entramos en querer saber lo que Allah no nos ha dicho. ¿Ok? Ok, el próximo punto, el punto 39, es el viaje nocturno y la ascensión de los cielos, al Isra o al Mi'raj, ¿ok? Del profeta Muhammad al cielo, es verdad. O sea, creer en al Isra o al Mi'raj es parte de la creencia del musulmán, ¿ok? Vamos a hablar un poquito qué es esto del Isra o al Mi'raj. El ángel Gabriel se presenta ante el profeta, trae o ordena que venga un animal blanco que se llama al-Buraq, ¿ok? Y el profeta lo describe como si fuera un animal grande con alas, ¿verdad? Parecido a uno de estos animales que se montan, ¿verdad? Como que tienen 4 patas, estilo de 4 patas. Y el ángel Gabriel ordena que este animal se presente donde el profeta, y el profeta sube donde él, y el animal lo lleva desde Meca hasta Jerusalén. Esto es al-Isra, el viaje nocturno.
desde Meca hasta Jerusalén. En nuestro tiempo, pensar desde Meca hasta Jerusalén en una noche no es nada, toma aproximadamente 2 horas de viaje en avión. En el tiempo de ellos era un viaje que tomaba 3 meses a camello, o sea que era algo imposible de entender para las personas, que el profeta hubiera ido en una noche desde Meca hasta Jerusalén, de ir y volver, ¿ok? Entonces el profeta fue arriba del Burak con el ángel Gabriel, desde Meca hasta Jerusalén. Cuando llegó a la mezquita de Jerusalén, al Masjid al-Aqsa, por esto es una de las razones que Masjid al-Aqsa es tan importante para los musulmanes, cuando llegó a Masjid al-Aqsa, se encontró con todos los profetas y mensajeros de Dios ahí y el profeta Muhammad los dirigió en oración. O sea, el profeta fue el imán y dirigió a todos los otros profetas y mensajeros en oración en Masjid al-Aqsa. Después, cuando terminaron esa oración, el profeta fue elevado a los 7 cielos desde Masjid al-Aqsa. ¿Ok? Entonces, cuando llega al primer cielo, se encuentra con el ángel Gabriel, sube junto con el profeta al primer cielo. Esto es lo que se llama el Miraj. Miraj también es el nombre de, por ejemplo, ascensor. Ascensor en árabe se dice Miraj. Quiere decir el aparato que te eleva. Por eso esto se traduce el viaje nocturno y la ascensión a los cielos, ¿ok? Al-Isra o al-Miraj. El Miraj, al-Isra es el viaje nocturno, al-Miraj es la ascensión. Entonces, el ángel Gabriel asciende al profeta a los 7 cielos, llegan al primer cielo, tocan la puerta, el ángel del primer cielo dice quién es, el ángel Gabriel dice es el profeta Muhammad, quien dice el que está cuidando la primera puerta dice, Allah lo mandó a llamar, el ángel Gabriel dice sí, fue llamado por Allah, entonces el ángel abre la puerta del primer cielo. Cuando el profeta entra al primer cielo está el profeta Adán en la puerta. Adán le dice bienvenido profeta e hijo, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos somos descendientes de Adán. Entonces el ángel Gabriel le dice, este es el profeta Adán. Entonces el profeta Muhammad le dice, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asciende al segundo cielo y en cada cielo conoce a un profeta diferente. En el segundo cielo, no me acuerdo, no quiero decir quién fue, pero encontró con otro profeta. Al tercer cielo, la misma interacción, el ángel Gabriel toca la puerta, el ángel de la puerta pregunta quién es, el ángel Gabriel dice el profeta Muhammad, el ángel de la puerta dice fue llamado por su Señor, el ángel Gabriel dice sí, su Señor lo ha llamado, abren la puerta. En el tercer cielo se encuentra con Isa, el profeta Jesús, y Yahya, Juan el Bautista. Jesús y Juan el Bautista están en el tercer cielo. Entonces el profeta entra, ellos le dicen, bienvenido, profeta y hermano, y el profeta responde, wa alaikum assalam, ¿verdad? Y eso sigue sucediendo, en el octavo cielo se encuentra con Moisés, en el sexto cielo se encuentra con el profeta Moisés, en el séptimo cielo se encuentra con el profeta Abraham, y a partir de ahí sigue subiendo hasta llegar a donde está el principio del trono de Allah, y ahí es que tiene la interacción de lo de las oraciones, que Allah le dice 50 oraciones, él desciende, en el sexto cielo se encuentra con Moisés, Moisés le dice no, 50 es mucho, tienen esa interacción. Después de esa interacción el profeta desciende otra vez a Masjid al-Aqsa y otra vez de Masjid al-Aqsa hasta la Kaaba. ¿Okay? Cuando él llega a la Kaaba y se despierta, imagínense, después de haber pasado por todo esto, él le cuenta a las personas lo que pasó y muchas personas no le creen. No muchas personas, la mayoría de las personas no le creen. Porque es imposible pensar en hacer un viaje de ese tipo en ese momento solamente en una noche. Y segundo, lo de la ascensión al cielo, mucha gente no lo creía. ¿Okay? Y mucha gente comenzó a decir, fue un sueño que tuvo el profeta. Porque él dice que comienza despertándose y termina despertándose. ¿Okay? Entonces ellos dicen, fue un sueño nada más que tuvo el profeta, no fue real. Entonces, a esto es a lo que se refiere esta oración del imam al-Tahawi, que dice que
Creer en el viaje nocturno y en la ascensión y creer que fueron verdad y que de verdad pasó es parte de la creencia de todo musulmán. Aunque no lo comprendamos, aunque se nos haga difícil entender cómo dirigió la oración con todos los profetas y todos los profetas anteriores han muerto, cómo ascendió al cielo, cómo habló con esta... Aunque no lo podamos comprender, lo tenemos que creer. ¿Okay? ¿Por qué? Porque creer en el viaje nocturno y en la ascensión es parte de la creencia del musulmán. Y algo interesante que pasó es que los Quraysh comenzaron a burlarse del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, diciendo, está loco, se lo soñó, está inventando cosas, cosas así. Y fueron donde Abu Bakr. Abu Bakr era el mejor amigo del profeta y era una persona muy respetada en Meca. Y cuando las personas llegaron donde Abu Bakr a la casa de Abu Bakr a decirle, mira lo que tu amigo está diciendo, ¿ok? Abu Bakr todavía no había hablado con el profeta, no sabía lo que había pasado, y los Quraysh están burlándose y diciéndole, mira, tu amigo está diciendo esto, tu amigo está diciendo aquello. Y Abu Bakr dijo, si él lo dijo, es verdad, ¿ok? O sea, él no dijo, déjenme ir a preguntar, déjenme ir a ver, déjenme ver qué fue lo que pasó y les vuelvo a decir no. Cuando le dijeron, tu amigo está diciendo que viajó en la noche, que hizo esto, tal cosa, él dijo, si él lo dijo, es cierto. O sea, no, nada más. Y de ahí Abu Bakr recibe el apodo As-Siddiq. Abu Bakr As-Siddiq. Siddiq quiere decir el que dice la verdad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque le vinieron a decir todo esto del profeta Muhammad y él dijo, si el profeta lo dijo, él dijo la verdad. Entonces el profeta le puso como apodo el veraz, el que dice la verdad. ¿Okay? Bien, entonces tener creencia de que eso sucedió es parte de nuestra creencia como musulmanes, aun si no lo entendemos. Aun si a nuestro cerebro se le hace difícil entender cómo eso sucedió. ¿Okay? Dice, durante la noche fue ascendido el profeta despierto y en cuerpo al cielo. Por eso dice despierto, no fue algo que él soñó, no fue un sueño que tuvo, fue algo que de verdad sucedió. ¿Okay? Su cuerpo de verdad llegó a la mezquita de Jerusalén, su cuerpo de verdad ascendió al cielo. Después fue elevado hacia donde fue la voluntad de Allah. Hasta dónde llegó, solamente Allah subhanahu wa ta'ala sabe. ¿Okay? Y Allah lo ennobleció conforme a lo que quiso y le fue inspirada la revelación, o sea, Allah habló con él con respecto a lo del Salah y otras cosas que el profeta no mencionó que fueron las otras cosas. El profeta dijo, hablé con Allah algunas cosas y después él me dijo lo del Salah. Esas cosas quedaron entre él y Allah, nadie más sabe. ¿Ok? Y por cierto, el corazón del profeta no desmintió lo que había visto, que Allah tenga misericordia de él y ahora y en la última vida como en la primera. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas dicen, tal vez se lo imaginó, tal vez él cree en su corazón que pasó, pero de verdad no pasó. Estas fueron cosas que los Quraysh dijeron en la época del profeta Muhammad, ¿ok? Y que personas después han querido preguntar, tal vez él se lo imaginó, tal vez fue un sueño. Entonces el imam Tahawi dice, no, el corazón del profeta no mintió sobre lo que vio. O sea, de verdad eso pasó y Allah que tenga misericordia de él en esta vida y en la próxima. ¿Cómo sabemos que no desmintió? En el verso 53, la sura 53, que es la sura de la estrella, el verso 11, dice, el corazón del profeta no desmintió lo que había visto. ¿Ok? Y esto es en referencia a lo que él vio cuando ascendió a los cielos. ¿Ok? Y también dice en la sura Al-Isra, una sura completa del Corán dedicada a este evento, porque se llama Al-Isra. Y van a ver que Isra es un nombre que en muchos países árabes y en India y Pakistán utilizan mucho para las niñas. Quiere decir literalmente viaje nocturno. ¿Ok? Hay una sura completa que habla sobre el viaje nocturno. Y dice el primer verso, glorificado sea quien transportó a su siervo durante la noche desde la mezquita sagrada a la mezquita lejana cuyos alrededores he bendecido para mostrarle algunos de mis signos. Él todo lo oye, todo lo ve. O sea, glorificado sea quien transportó a su siervo, o sea, glorificado sea Allah que transportó al profeta Muhammad durante la noche desde la mezquita sagrada, la Kaaba,
hasta la mezquita lejana, Masjid al-Aqsa, la mezquita al-Aqsa, cuyos alrededores he bendecido. O sea, Allah dice en el Corán que los alrededores de Masjid al-Aqsa, Allah los bendició, Allah le dio bendición, ¿ok? Para mostrarle al profeta Muhammad algunos de los signos de Allah, básicamente. Y después dice, Allah todo lo oye, todo lo ve, ¿ok? Entonces, en este primer verso de Surah Al-Isra, habla de que fue Allah que transportó al profeta en la noche desde esta mezquita hasta aquella mezquita. ¿Okay? O sea, fue Allah que lo transportó. Y después en el otro verso que vemos anterior dice que el profeta no, el corazón del profeta no se inventó qué fue lo que pasó, sino que de verdad eso fue lo que él vio. ¿Okay? Entonces parte de la creencia en Al-Isra o al-Mi'raj es parte de la creencia de los musulmanes. Algo importante de saber es que no tenemos una fecha específica de cuándo pasó, a pesar de que algunas personas lo ponen en algún momento en específico y celebran un día del Isra o al-Mi'raj y hacen eventos especiales a veces en algunas mezquitas. Ahora esto, el profeta nunca, no se menciona en ningún hadith, ni en el Corán, ni nada la fecha específica cuando sucedió. Y el profeta, después de que este evento pasó, en los años siguientes nunca lo celebró. O sea, nunca hizo un evento especial ese día para decir, esto es en celebración porque hace un año fue el Isra al-Mi'raj. ¿Okay? Nunca hizo un evento de ese tipo, así que no es recomendable tratar de investigar cuándo fue la fecha y hacer algo. Simplemente creemos en el evento, sabemos qué pasó y ya, bismillah. Hay algunos sabios musulmanes que han discutido la fecha, si fue en Ramadán, si fue en Rabiul Awwal, en qué mes fue. Allah sabe mejor. Hay algunas personas que han puesto una fecha específica, esta es la fecha, pero otra vez no lo tenemos en ningún hadith, ni ningún sabio musulmán de los primeros, de los que están justo después de la época del profeta, nos han dado una hora, ni un día, ni un mes, ni nada por el estilo. Entonces, es algo que es de la información que solo Allah subhanahu wa ta'ala tiene. ¿Okay? Bien, y después dice el punto 40, y el estanque con el que Allah honró a su profeta para saciar la sed de su comunidad en el día final es verdad. O sea, creer en el estanque que Allah le dio a su profeta para saciar a los musulmanes es verdad. Y vamos a explicar ahora qué quiere decir eso. Está reportado en un hadith en Muslim que Anas, radiyallahu anhu, es un sahaba, dijo: un día el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, estaba sentado entre nosotros y se quedó dormido. Luego levantó su cabeza sonriendo. Dijimos: ¿qué te hace sonreír, oh mensajero de Allah? Él dijo: una sura acaba de ser revelada a mí. Y luego él recitó: Inna atainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Te he agraciado con el Kawthar. Kawthar se traduce como la abundancia. Así que reza a tu Señor y sacrifica, porque a quien te desdeñe y odie, le privaré de todo bien. Esto es la sura 108 del Corán, es la sura más corta del Corán. Luego que el profeta recitó eso, le dijo a los compañeros: ¿saben qué es al-Kawthar? Los compañeros dijeron: Allah y su mensajero saben más. Esto es una frase muy común que se encuentra en los hadices. Cuando el profeta les hacía preguntas a los compañeros, normalmente eran preguntas retóricas. O sea, era una pregunta como para que ellos pensaran, pero el profeta les iba a dar la respuesta después. ¿Ok? Entonces el profeta les dice: ¿saben lo que es el Kawthar? Ellos saben, Kawthar quiere decir abundancia, pero no saben a qué abundancia se está refiriendo el profeta. ¿Ok? Entonces, cuando el profeta les tendía a hacer preguntas retóricas, los sahabas tendían a responder: Allah y su mensajero tienen la respuesta. Ustedes saben más que nosotros, básicamente. ¿Ok? Entonces ellos responden: Allah y su mensajero saben más. No es una pregunta. Esto que okay. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: es un río que mi Señor, exaltado y glorificado sea, me ha prometido. Y hay una abundancia de bien en él. Es un manantial y mi gente irá a él en el día de la resurrección y los vasos serán tan abundantes como el número de estrellas. Un servidor será devuelto de entre las personas que se reunieron a tomar agua.
Al ver esto, yo diré, Señor mío, Él es uno de mi gente. Y Allah dirá, ¿no sabes que Él innovó cosas en el Islam después de ti? Y esto está reportado en Muslim, ¿ok? Entonces el profeta dice, es un río que Allah subhanahu wa ta'ala le reservó, le prometió al profeta Muhammad como un regalo, ¿ok? Se llama la abundancia y Allah dice, y hay una abundancia, perdón. Perdón, que se me cortó el internet por un segundo, ya volvió. Ok, entonces dice, es un río, ¿verdad? Donde hay mucha abundancia, es un manantial. Y el día de la resurrección, o sea, en el día del juicio, van a haber vasos al lado de ese río. Solamente las personas que fueron seguidores, que siguieron las enseñanzas del profeta Muhammad, pueden tomar de ahí. ¿Por qué esto es importante? Vamos a ver en otros hadith, inshallah, que viene después, no sé si nos va a dar tiempo hoy, pero vamos a ver en otros hadith que en el día del juicio, algo de lo que va a pasar es que vamos a estar, toda la humanidad va a estar parada, juntas al mismo nivel, y el sol va a descender cerca de nuestro nivel, ¿ok? Entonces imagínense estar pegados del sol, ¿ok? Entonces tener acceso al agua es algo importante en ese momento, ¿ok? Y otros hadiths que hablan, por ejemplo, de que el Corán, las personas que leen el Corán a menudo, el Corán en árabe a menudo, van a tener sombra en el día de la resurrección. Es por eso, o sea, esas personas que están acostumbradas a leer siempre del Corán, Allah les va a poner la sombra del Corán en el día de la resurrección. Entonces, ¿por qué? Porque el sol va a estar cerca, va a descender el sol cerca de las personas. Entonces, tener acceso a agua, tener acceso a sombra es importante en ese momento. Y de este manantial solamente pueden tomar las personas que son seguidores del profeta Muhammad. Entonces dice, un servidor se acercará a tomar agua, Allah subhanahu wa ta'ala le prohibirá beber del río, y cuando el profeta trate de interceder y decir, él es uno de mis seguidores, Allah le va a decir, él innovó cosas después de que tú te fuiste. O sea, él le agregó cosas al Islam. Él trató de hacer nuevas prácticas en el Islam después que tú te fuiste. Y esta es una de las razones por qué innovar cosas en el Islam no es bueno. O sea, no me refiero a innovar como crear algo que nos facilite la vida, no. Innovar en el sentido de decir... bueno, el profeta dijo 5 oraciones diarias, pero yo voy a decir que son 6. Y voy a empezar a enseñarle a todo el mundo de ahora en adelante son 6, no 5. No, ¿por qué? Porque estamos agregando algo que el profeta no agregó. ¿Ok? O decir, el profeta dijo que es obligatorio ayunar en Ramadán, pero de ahora en adelante empezamos todos a ayunar en Rabiul Awwal. Es obligatorio. Quien no ayuna en Rabiul Awwal no es musulmán. Ahí estamos agregándole cosas al Islam que no fueron prescritas en el Corán ni en la Sunna. Eso es lo que quiere decir innovar. Las personas que le agregan cosas al Islam que Allah no lo puso, entonces esas son las personas que innovan y dicen que no van a poder tomar de ese río. Esta sura es una sura muy bonita, las que han tomado clases del nivel 2 conmigo la vemos siempre, porque le descendió al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tras la muerte de uno de sus hijos varones. ¿Okay? El profeta tuvo 4 hijas mujeres y 3 hijos varones. Los 3 hijos varones murieron a corta edad, a la edad de 2 o 3 años, no más de ahí. ¿Okay? Tras la muerte de uno de sus hijos varones, se cree que fue Ibrahim, que fue el último, los Quraysh se estaban burlando del profeta. ¿Okay? Lo apuntaban en la calle y se reían de él y decían, él es Abtar, él es Abtar. Abtar quiere decir literalmente no tiene rabo o no tiene cola, ¿ok? Como que está cortado por atrás. Y eso era un término derogatorio que utilizaban los Quraysh para decir cuando una persona no tenía descendencia, ¿ok? Para burlarse de una persona que no tenía hijos varones, porque decían que su descendencia no iba a continuar si no tenían hijos varones, ¿ok? Entonces, cuando murió el tercer hijo varón del profeta, los Quraysh se burlaban y se reían de él en la calle y decían, él es Abtar, no tiene cola, ¿ok? No tiene descendencia.
Imagínense acabar de perder un hijo y que las personas de la calle, además de eso, se burlen de ti porque perdiste a tu hijo, ¿ok? Entonces, en ese momento, Allah subhanahu wa ta'ala, en esa época donde él está pasando por este dolor, Allah subhanahu wa ta'ala le revela esta sura como forma de consolarlo, diciéndole, te hemos concedido el Kauthar, o sea, por todos los sacrificios que has pasado en tu vida, te hemos concedido el Kauthar, que es tu regalo, es tu premio por todos los sacrificios que has pasado. Así que dedícate a rezarle a tu Señor y a seguir haciendo sacrificios para Él. Y dice, quien te desdeñe y odie, le privaré de todo bien. Esa es la traducción, pero el final es Inna shaniaka huwal abtar. Ciertamente los que te odian y los que te insultan son los que están abtar. Son los que no tienen descendencia, son los que están cortados por atrás, los que no tienen rabo. ¿Ok? Y fíjense que 1400 años después todo el mundo conoce la historia del profeta Mohammed. Nadie sabe quiénes eran esas personas que se burlaban de él. Entonces, esos que se burlaban de que él no va a tener descendencia, él está cortado, son los que en realidad terminaron cortados porque nadie sabe quiénes son, ¿verdad? Entonces es una sura muy bonita, es la sura más corta del Corán, es una historia muy bonita y es parte de nuestra creencia como musulmanes, creer que ese río es un regalo para el profeta Muhammad y que en el día del juicio los seguidores del profeta Muhammad vamos a poder tomar inshallah de ese río. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita a todos tomar del Kauthar en el día de la resurrección, inshallah. Bien, vamos a parar acá porque ya nos estamos pasando de la hora. Subhanallah, solamente hicimos 5. Tenemos que apurar un poquito el paso para poder hacer los 110 que tenemos que hacer antes que se acabe la clase. Pero inshallah, ¿tienen tiempo para hacer uno más o se tienen que ir? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Porque empezamos como 15 minutos tarde. Ok, voy a hacer uno más. Si se tienen que ir, se van, pero igual lo mando después para que lo vean. Bien. El punto 41 es la intercesión que está preservada para ellos, los creyentes, es cierta, como ha sido relatado en las transmisiones de los hadís. Y entonces tenemos un hadís del profeta Muhammad reportado en Bukhari que dice, narrado por Bukhari radiyallahu anhu, narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, este es un sahaba. Estábamos en la compañía del profeta sallallahu alaihi wasallam en un banquete y un brazo de cordero cocido fue servido ante nosotros. Y a él solía gustarle, o sea, al profeta le gustaba comer carne de cordero, ¿ok? O sea que esto era una comida que a él le gustaba, se la trajeron. Él solamente tomó un bocado y empezó a hablar. O sea que eso nos dice, esto es algo que a él le gustaba, pero él dejó de lado algo que le gustaba para hablar con los sahabas, ¿ok? Tomó un bocado y dijo, seré el jefe de todas las personas en el día de la resurrección. ¿Saben cómo Allah reunirá a todos? Desde las primeras hasta las últimas personas. En un solo nivel donde un observador podrá verlos a todos y ellos podrán escuchar a quien anuncia y el sol se acercará a ellos. O sea, todas las personas desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo vamos a estar al mismo nivel, donde los que están más altos, o sea, los ángeles, los que anuncian, van a poder vernos desde arriba, ¿ok? Y donde vamos a poder escuchar lo que se anuncia, ¿ok? Después dice, algunas personas dirán, ¿no ven la condición en la que están y el estado que han alcanzado? ¿Por qué no buscan una persona que pueda interceder por ustedes ante el Señor? Algunas de esas personas entonces van a decir, pídanle a su padre Adán, alayhi salam, al profeta Adán. Ellos irán a donde él y dirán, oh Adán, eres el padre de toda la humanidad y Allah te creó con sus propias manos y le ordenó a los ángeles postrarse ante ti y te hizo vivir en el paraíso. ¿Puedes interceder por nosotros con tu Señor? ¿Acaso no ves qué miserable el estado en el que estamos y la condición que hemos alcanzado? A eso Adán alayhi salam responderá, mi Señor está tan enojado como nunca lo he visto antes y como nunca más volverá a estar en el futuro. Además, Él me prohibió comer del árbol y yo lo desobedecí. Estoy preocupado por mí mismo. Vayan donde otra persona, vayan donde Noé.
O sea, Adán mismo va a decir, hoy estoy preocupado por mí, vayan donde otro que los pueda ayudar, vayan donde el profeta Noé. Ellos irán donde Noé, alayhi salam, y dirán, oh Noé, tú eres entre los primeros mensajeros de Dios para la gente de la tierra, y Allah te llamó un siervo agradecido. Esto es un término por el que Allah subhanahu wa ta'ala llama a Noé en el Corán. ¿Acaso no ves qué miserable el estado en el que estamos y la condición que hemos alcanzado? ¿Puedes interceder por nosotros con tu Señor? Noé, alayhi salam, responderá, mi Señor está tan enojado como nunca lo he visto antes y como nunca más volverá a estar en el futuro. Estoy preocupado por mí mismo, vayan donde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La gente vendrá donde mí y yo me postraré bajo el trono de Allah. Luego se me dirá, oh Muhammad, eleva tu cabeza, intercede, pues tu intercesión será aceptada. Pide y serás otorgado. Esto está reportado en Bukhari. O sea que en el día del juicio las personas van a estar en esa desesperación, el sol cerca, todos nerviosos, todos preocupados por sí mismos, así como Adán está pensando todo lo que hizo mal, no debía haber comido del árbol, no debía, ¿ok? Esa es la situación en la que vamos a estar todos. Algunas personas tienen tanto en qué pensar de lo que hicieron que se desesperan y dicen, tenemos que salir de esto. O sea, si vamos al infierno, ya que nos mandan al infierno, pero tenemos que salir de esta angustia, de esta ansiedad, ¿verdad? Entonces empiezan a ir a ver quién los puede ayudar. ¿Quién los puede ayudar? Eventualmente son enviados donde el profeta Muhammad. El profeta Muhammad dice que se va a postrar bajo el trono de Allah y Allah le va a decir, eleva tu cabeza, tu intercesión será aceptada. En el día del juicio, la intercesión del profeta por sus seguidores va a ser aceptada. En el día del juicio, otra vez, ¿ok? Muchas personas van al lugar donde el profeta está enterrado y le piden al profeta como si pudiera interceder por ellos ahora, como que le rezan al profeta para que el profeta les consiga cosas. Eso no es parte del Islam. Nosotros no tenemos ningún intermediario con Allah. En el día del juicio, Allah le va a dar permiso al profeta para que interceda por sus seguidores. Pero este es el único tipo de intercesión que existe ahora, o que va a existir. Ok, dice, intercede y tu intercesión será aceptada en el día del juicio. ¿Okay? Pide y serás otorgado. O sea, pide lo que quieras y inshallah serás otorgado. Y esto está reportado en Bukhari. Ok. Bien, inshallah paramos ahí porque creo que muchas hermanas se fueron ya. Nos pasamos bastante rato. Pero inshallah continuamos la próxima semana. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer y si no nos vemos el lunes, inshallah.